Nelson, que no está aquí entre nosotros hoy porque tuvo la pérdida física de su padre. Así que los animamos a que oren por él, a que pidamos al Señor que sea el Señor dándole fortaleza tanto a nuestro hermano Nelson como a sus familiares. Y el que pueda escribirle, darle mensajes de aliento, mostrarle el apoyo como congregación, también lo hacemos, hermano. Vamos a tratar de apoyarlo en este momento difícil que él está pasando, tanto a él como a su familia. Hace 2 semanas estuvimos compartiendo la introducción a este maravilloso libro de los Filipenses, que es el que vamos a continuar el día de hoy. Y esta carta Paulina, es denominada por muchas personas como la carta del gozo. Muchas personas le han dado este título a la carta, sobre todo para aquellas personas que nos están visitando por primera vez o que no tuvieron la oportunidad de escuchar la introducción. Filipenses es llamada por muchos la carta del gozo, ya que es la palabra que más se repite dentro del contenido. La palabra gozo o regocijarse es la palabra que más se repite en el contenido de la carta. Y como lo hablamos en la introducción, leyendo el libro de Filipenses, usted y yo vamos a aprender lo que es realmente el gozo. Y también vamos a aprender cuál es la fuente de nuestro gozo. Que la fuente del gozo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuera de Él, el verdadero gozo no existe. Solamente existen emociones momentáneas, pasajeras. Pero el único que puede darnos a nosotros el pleno gozo, el pleno regocijo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a aprender cómo el apóstol Pablo le muestra a la iglesia en Filipos qué era lo que más traía regocijo para su vida, aún en medio de las peores circunstancias. Recordemos que esta carta es escrita desde su encarcelamiento. Algunos estudiosos dicen que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, no estaba preso como tal en una celda, sino que tenía un arresto domiciliario. Eso es lo que muchos estudiosos dicen, que tenía lo que nosotros conocemos como casa por cárcel. Eso es lo que muchos estudiosos dicen respecto al tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta, que no estaba en una celda, sino que tenía casa por cárcel. Pero el apóstol Pablo estaba encadenado a soldados romanos las 24 horas del día. Y eso es algo que deseo que usted ilustre en su mente porque lo va a ayudar a entender el tema de hoy. Imagínese por un momento que usted estuviera en esa situación. Está preso en casa y usted está encadenado a un soldado las 24 horas del día. Pero está encarcelado a un soldado romano con una tremenda armadura, mucho porte, alguien imponente que te transmite miedo, que está ahí vigilándote las 24 horas del día. En esa situación estaba el apóstol Pablo y sin embargo, en esa situación él escribe la carta que más habla de gozo en toda la Biblia, estando aún en esa situación, estando en una situación de encarcelamiento, de arresto. Y en medio de esa situación tan difícil, había algo que mantenía al apóstol Pablo con una esperanza, lo mantenía con una fe inquebrantable, y era la fuente de su gozo, la cual no estaba en él mismo, sino que estaba en Cristo y en el avance de su reino. Esa era la fuente del gozo de Pablo de la que vamos a hablar hoy. La fuente del gozo de Pablo estaba en Cristo y en el avance de su reino, en el avance de su obra. Antes de comenzar con el sermón de hoy como tal, mis hermanos, quisiera hacerles una invitación a hacer un autoexamen. Y en ese autoanálisis yo lo invito a que usted se pregunte y se responda a usted mismo en su conciencia lo siguiente. ¿Qué es lo que más me genera gozo? Pregúntese por un momento eso, que también lo va a ayudar a direccionarse en el tema de hoy. ¿Qué es lo que a mí más me genera gozo? Y la segunda pregunta que deseo que nos hagamos es la siguiente. ¿Cuál es el mayor anhelo de mi vida? ¿Cuál es el mayor anhelo de mi vida? Posiblemente las respuestas están relacionadas con el Señor en este momento, pero es porque estamos en la iglesia.
como estamos en el servicio, acabamos de hacer la cena del Señor, acabamos de tener el tiempo de alabanza, de adoración, estoy escuchando la prédica. A lo mejor estas respuestas hoy, en este momento, tienen que ver con el Señor. Pero lo que realmente nos genera más gozo y nos produce más anhelo es aquello que pensamos diariamente, aquello que todos los días ocupa un lugar más grande en nuestra vida, aquello que pensamos con más frecuencia, a lo que le dedicamos más tiempo, y probablemente no es el Señor y no es su obra. Como le estoy comentando, mi hermano, a lo mejor cuando hice esta pregunta, a lo mejor usted piensa el avance del reino del Señor, que Dios sea glorificado, pero a lo mejor lo pensamos porque estamos aquí. La cuestión es, ¿cuál es nuestro pensamiento el resto de la semana, el resto de los días? ¿Qué es lo que más me genera gozo en mi vida cotidiana, el lunes, el martes, el miércoles, todos esos días? ¿Qué es lo que más me genera gozo? ¿Qué es lo que yo más pienso? ¿Cuál es el mayor anhelo de mi vida el resto de los días cuando no estoy en la iglesia? Y es por eso que el tema de hoy tiene este título: nuestro mayor gozo, el progreso del Evangelio. A los que están anotando pueden anotarlo de esta manera: nuestro mayor gozo, dos puntos, el progreso del Evangelio. Ese es el tema que vamos a aprender hoy, en el que vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo, aún en medio de una mala situación, y que debe animarnos a que eso también sea una realidad en nuestra vida. Como les comenté en la introducción, lo que mantenía al apóstol Pablo preso, pero todavía con fe, con gozo y con esperanza, es que lo que él quería era que el reino de Cristo se expandiera. Esa era la fuente de su gozo. Y hoy vamos a aprender eso un poco más detalladamente, y eso debería animarnos a nosotros a que eso sea también una realidad en nuestra vida. Porque generalmente cuando nosotros pensamos en nuestros mayores sueños, en nuestras mayores metas, casi siempre el 90% de las cosas que tenemos en nuestra mente son para nosotros mismos. Nuestros mayores gozos a veces son el éxito económico, el éxito social, los que tienen hijos, el éxito de sus hijos. Y todas esas cosas no son malas en sí mismas, no son cosas que son pecaminosas, pero se convierte en un pecado cuando eso reemplaza a Cristo. Muchas veces como cristianos, Cristo no está en el trono, sino Cristo está en un rinconcito de nuestra vida. Y eso es lo que para el apóstol Pablo está enseñando totalmente lo contrario, y que nos va a animar a nosotros a que en nuestra vida la realidad sea que lo que más nos genere gozo sea Cristo y el avance de su obra. La semana pasada estuvimos conversando con nuestro pastor, estuvimos escuchando, a nuestro pastor en la predicación, que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que constantemente oraba por ellos. Y en esa oración habla de agradecimiento, porque ellos estaban en el camino de la fe. Pero además del apóstol Pablo agradecer por ellos, el apóstol Pablo también hace una súplica, que fue como terminó la predica la semana pasada, con una súplica. ¿Y cuál era esa súplica de Pablo para su iglesia? Él deseaba que ellos, así como estaban en amor, que ese amor abundara más todavía, que ellos siguieran creciendo en el amor unos por otros, y también dice que ellos crecieran en el conocimiento de Cristo, para que supieran discernir todas las cosas, para que supieran elegir bien todas las cosas. Y después de hablar de esa oración es que llegamos a nuestro texto de hoy, que es a partir del versículo número 12, y vamos a estar compartiendo hasta el versículo 18. Versículo 12, acompáñenme en la lectura, dice la palabra del Señor lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Esos dos versículos nos llevan a la primera parte de nuestro tema de hoy. La primera parte de nuestro tema de hoy tiene por título: todo contribuye al progreso del Evangelio. Repito para los que están anotando y para los que no, para que lo tengan en su mente. Todo contribuye al progreso del Evangelio,
absolutamente todas las cosas que pasan en la humanidad están contribuyendo, aunque nosotros no lo creamos y no lo veamos, todo lo que pasa en el mundo está contribuyendo al progreso y al crecimiento del Evangelio. Y eso es lo que entendía el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 19 él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿A qué cosas se refería el apóstol Pablo? Recuerde que el apóstol Pablo ahí estaba preso. Él estaba preso por predicar. Él estaba encarcelado, encadenado a unos soldados romanos. Todo el día, las 24 horas estaba encarcelado. Y él dice: todo lo que me ha pasado ha ayudado a que el Evangelio se siga difundiendo. Nota cómo es la perspectiva del apóstol Pablo. La perspectiva de él es que todo lo que estaba pasando era positivo. Que a pesar de que él estaba en una situación difícil, esa situación difícil estaba haciendo algo bueno. ¿Y qué era lo bueno que estaba haciendo? Estaba contribuyendo al progreso del Evangelio. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. Todo en el mundo contribuye a eso, al progreso del Evangelio. Si usted investiga en internet cuál es la creencia más popular en la humanidad, en todo el mundo, es el cristianismo. Si usted quiere ponerle el nombre de religión, puede hacerlo. La religión con más adeptos en todo el mundo es el cristianismo. Miles de millones de personas creen en el cristianismo, a pesar de que muchas otras creencias del cristianismo va de primera. Y si usted investiga la historia, usted se da cuenta que muchas cosas que pasaron en la historia ayudaron a que el Evangelio se difundiera en el mundo. A que esa creencia que nació, que por orden de Dios, por supuesto, allá en Israel, hoy por hoy sea conocida en todo el mundo. Y el apóstol Pablo tenía esa visión macro, es decir, amplia, grande, pero también tenía la visión particular de su vida. El apóstol Pablo en ese versículo dice: todas las cosas que me han pasado a mí han ayudado al progreso del Evangelio. Y eso es lo que deseo que usted tenga en su mente en este primer punto. Todo contribuye al progreso del Evangelio. Todo, absolutamente todo. El apóstol Pablo, en la última carta que escribe, que es segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: por lo cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, segunda de Timoteo 2:9. Él dice: yo sufro penalidades hasta el encarcelamiento, porque según de Timoteo, él lo escribe también estando preso. La diferencia es que es en su otro encarcelamiento en el que él ya tenía incluso la sentencia de muerte. Pero nota la visión del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él entendía que aunque él estuviese pasando por momentos bastante difíciles, bastante malos, el Evangelio de Dios se seguía difundiendo, eso seguía creciendo. El apóstol Pablo entendía eso, y eso era la fuente de su gozo. Él podía estar preso, podía estar maltratado, podía estar pasando por momentos duros, pero la palabra de Dios seguía siendo predicada en el mundo. También nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, a los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Hechos 8, que también habla de cómo era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, que lo hablamos en la introducción, nos dice que en Jerusalén los cristianos, los creyentes en Cristo, estaban siendo perseguidos y habían sido obligados a dejar sus casas y mudarse a otros lugares. Muchos de ellos tuvieron que irse a Samaria. Recuerden ustedes que los samaritanos eran como una mezcla de judíos con personas de otros países. Y muchos de ellos tuvieron que irse incluso para allá, para Samaria. Pero nota lo que dice el versículo 4 de Hechos capítulo 8. Los que habían sido esparcidos iban predicando donde quiera que iban. Los judíos estaban pasando por un momento difícil, estaban siendo perseguidos y estaban siendo sacados de su tierra, pero a pesar de eso, eso también estaba ayudando a que el Evangelio de Dios se difundiera,
porque donde ellos iban predicando. Porque mis hermanos, como lo dije al inicio, todo contribuye al progreso del Evangelio, tal como lo dice, seguramente es un pasaje que usted ha leído muchas veces, en el mismo libro de Filipenses, pero en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, que nos dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, y note lo que dice, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El mismo apóstol Pablo dice ahí, en ese texto de Filipenses capítulo 2, que en el nombre de Cristo, algún día, toda rodilla se doblará, toda, sin excepción, toda rodilla se doblará de Cristo. Toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, tanto para bien como para mal. Recuerden ustedes que Cristo en una ocasión dijo: en el último día muchos me van a decir Señor, Señor. Muchos, o sea, todo el mundo en la segunda venida de Cristo, todos van a decir que creían en Cristo. Pero Cristo a algunos les dirá: apartados de mí, porque yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Cristo ya había dicho eso, de que en el día del juicio, cuando Cristo regrese, todo el mundo, sin excepción, va a reconocer a Cristo como el Señor. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Es por eso que coloqué ese título en la parte 1. Todo contribuye al progreso del Evangelio. Todo está ayudando a que el Evangelio siga progresando, porque algún día Cristo regresará y algún día todo el mundo sabrá que Cristo es el Rey de Reyes. Todo el mundo sabrá que Él es el Señor. Por eso todo lleva a eso. Pero eso tiene un subtítulo, eso tiene un subpunto. Si entendemos a la luz de la Biblia, y esto de Filipenses, mis hermanos, es una cita del Antiguo Testamento. Filipenses está citando específicamente Isaías 45, versículo 23. En Isaías 45, 23, el profeta Isaías dice: por mí mismo he hecho juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías, cientos de años antes que Cristo viniera, Isaías dice eso. Que Dios por medio de Isaías dice: delante de mí se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar. Lo dijo Isaías. Entonces, mis hermanos, toda la historia de la humanidad tiene ese centro, toda la historia de la humanidad va a tener ese desenlace, que es la consumación del reino de Cristo. Todo está apuntando hacia eso. Desde que la humanidad empezó hasta nuestros días, hasta cuando sea el último día. Todo apunta hacia la consumación del reino de Cristo. Pero ahí, como les comenté, eso nos lleva a un subpunto. Yo entiendo que todo contribuye al progreso del Evangelio. Pero la pregunta es si mi vida en particular está ayudando a eso. Que es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: todo lo que me ha pasado ha ayudado al progreso del Evangelio. Eso es lo que dice en ese versículo del capítulo 1, en ese versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Lo que vengo comentándoles de la universalidad del Evangelio es para que usted y yo entendamos esto. El Evangelio va a seguir progresando. El mensaje de Cristo se va a seguir expandiendo. El reino de Cristo en la tierra siempre va a seguir creciendo, como lo ha venido haciendo en estos más de 2000 años. La pregunta es: ¿qué estoy ayudando yo para que eso pase? ¿Cómo yo estoy contribuyendo personalmente? El apóstol Pablo dijo: lo que me ha pasado ha contribuido a que el evangelio crezca. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer: ¿será que mi vida puede decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Será que mi vida también está apoyando al crecimiento del Evangelio? Porque con o sin mí, el Evangelio va a crecer. Conmigo o sin mí, el Evangelio va a seguir siendo expandido. Pero yo como creyente, yo debo tener la misma idea del apóstol Pablo. Mi vida debe ayudar a eso.
Mi vida debe ayudar a que el Evangelio de Dios se siga expandiendo por doquier, por donde yo quiera que yo esté. Porque nota lo que dice el segundo versículo de nuestro texto, que es el versículo 13. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás. El pretorio eran los soldados romanos, pero los que estaban en la categoría más alta. Desconozco cuáles son las categorías militares de nuestro país, pero si ustedes las conocen, piensen en la categoría más alta de los militares de un país. Eso era el pretorio para los romanos. Eran los soldados que estaban en la categoría más alta. Y eso hacía que también, no solamente en el gobierno, sino que en la sociedad, eran las personas que estaban en la categoría más alta. Y el apóstol Pablo dice, mis prisiones han sido conocidas por ellos también. Gracias a que yo estoy preso, dice el apóstol Pablo, incluso las personas de más alta sociedad en el gobierno han conocido también el Evangelio. Porque por medio del apóstol Pablo, estoy seguro de esto, que el apóstol Pablo les predicaba a esas personas. El apóstol Pablo predicaba incluso a las personas que lo tenían preso. Y la obra del apóstol Pablo era tan conocida que incluso los emperadores romanos sabían quién era Pablo. Y eso era la alegría de ellos. La alegría era, yo estoy preso, pero gracias a que yo estoy preso por Cristo, a Cristo lo están escuchando hasta los emperadores. Esa era la alegría del apóstol Pablo. Es como si en nuestro país apresaran a un pastor. Y eso ha sucedido en otros países. Y ese pastor haya sido tan influyente que el caso llegó a oídos incluso del presidente, por darles un ejemplo. Eso no es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, cuando él dice, hasta en el pretorio ha sido conocida mi prisión, incluso en el pretorio. Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. El Evangelio se difunde aunque tenga diferentes intenciones. El Evangelio se difunde aunque tenga diferentes intenciones. No hablo de que tenga diferentes intenciones el Evangelio, me refiero a las personas que lo llevan. Porque nota lo que dice el apóstol Pablo en el resto de los versículos. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros con buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En este texto, el apóstol Pablo habla de que habían dos grupos de personas que habían sido influenciadas por él. Uno eran los creyentes genuinos, los cristianos verdaderos. Al ver al apóstol Pablo preso, eso les daba a ellos ánimo y valentía de seguir predicando. Pero otros lo hacían con malas intenciones, por envidia, por rivalidad y por añadir más aflicción al apóstol Pablo. Es por eso que el título de la segunda parte dice así: el Evangelio se difunde. El Evangelio siempre va a seguir creciendo, va a seguirse difundiendo, pero a pesar de eso, debemos saber que hay distintas intenciones. El apóstol Pablo entendía eso. Hay personas que están hablando la palabra, hablando el Evangelio de buen corazón, con buena voluntad, pero hay unos que lo están haciendo de manera contraria. Hay unos que lo están haciendo por envidia, por competencia, por combatir conmigo, por añadirme más aflicción a mí, dice el apóstol Pablo. Y me llama mucho la atención eso, como el apóstol Pablo dice en el versículo 14, la mayoría de los hermanos alentados al Señor por mis cadenas se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al saber que el apóstol Pablo estaba preso por predicar, posiblemente hay algunos creyentes que les dio miedo seguir predicando, cosa que era normal para ellos, una emoción humana. Muchos posiblemente pensaron, si lo metieron preso a él,
Si yo sigo predicando, me van a meter preso a mí también. Pero nota lo que dice el versículo 14. Muchos, en vez de tener miedo, se llenaron más de aliento. Muchos, en vez de tener miedo, les dio más valentía, se alentaron, se animaron más a seguir predicando. Eso me hizo recordar, mi hermano, algo que ha sucedido acá en nuestra iglesia. Acá en nuestra iglesia, desde hace mucho tiempo para acá, hemos estado buscando aprender algo acerca de la historia de la iglesia cristiana. Y hay muchas personas que incluso se me han acercado y me dicen, me preguntan, hermano, pero ¿por qué hablan de esas personas, de sus siglos anteriores? ¿Por qué hablan de eso? ¿Será que están entrando en una idolatría a algunos seres humanos? ¿Será que están idolatrando a las personas históricas? Y siempre cuando una persona me pregunta eso, yo le respondo, no, hermano. Cuando nosotros estudiamos la historia, no lo estudiamos para idolatrar al hombre. Estudiamos la historia para aprender la obra que Dios ha hecho a través de la historia, históricamente. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana, que yo lo animo a usted que usted lo investigue, a usted le va a pasar como le pasó a ellos con Pablo. Va a tomar ánimo y aliento de seguir en la obra. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Aquí en Venezuela, en nuestro país específicamente, ser cristiano es demasiado fácil en comparación como lo había sido antes en la historia y en comparación como lo es incluso en otros países. Porque aquí, si usted predica el evangelio, usted nadie lo va a meter preso. Aquí, si usted habla y usted dice en su trabajo, yo soy cristiano, usted no lo va a botar del trabajo. Porque aquí existe algo que se llama libertad de culto. Entre comillas, por supuesto. Está en la Constitución y todo eso, la cuestión de la libertad de culto. Entonces a usted no le pueden hacer absolutamente nada por ser cristiano. Pero si usted investiga la historia, usted se da cuenta que a veces uno como cristiano no entra en mucha cobardía. Porque a pesar de que no me van a meter preso, a pesar de que no me van a herir físicamente, quizás yo por el miedo de que otras personas se burlen de mí, yo no le predico de Cristo a nadie. Quizás por miedo solamente al rechazo social yo oculto mi fe. Y eso es demasiada cobardía. Por eso les di el ejemplo de la historia. Porque históricamente hay personas que han entregado su vida por Cristo. Lo conocemos tanto en la Biblia como en la historia posterior a la Biblia. Usted investiga, usted se da cuenta que hay muchas personas que han padecido, pero de verdad, por el Evangelio. Por eso le di el ejemplo hace un rato de por qué estudiamos la historia. Es para ver cómo Dios ha actuado a través de la historia. Y cuando usted aprende a esos personajes históricos, no es que usted no va a idolatrar, pero eso estoy seguro que le va a animar a usted su fe. Porque usted va a saber, en los años anteriores, siglos anteriores, a muchos creyentes los perseguían, los encarcelaban, los mataban y ellos seguían adelante. Ellos no negaban su fe, a pesar de eso no negaban la fe. Y a veces nosotros la negamos solamente para que no me rechacen, para que no se burlen de mí, para que no me digan evangélico, para que no me digan fanático. Y ellos en la historia dieron su vida por Cristo. Personas como Policarpo de Esmirna, que estaba frente a un emperador y le dijeron, si tú niegas a Cristo te salvas del fuego. Pero si tú sigues empeñado en predicarle a todo el mundo aquí en mi imperio, que es el romano, yo a ti te voy a lanzar a un lago de fuego. Y Policarpo de Esmirna frente al emperador le dijo al emperador, esas llamas yo las voy a sufrir por un tiempo. Pero si tú no crees en Cristo, las llamas del infierno las vas a sufrir tú eternamente. Prefiero sufrir un momento en esas llamas que sufrir eternamente en las llamas del infierno, dijo Policarpo de Esmirna al emperador en ese momento. Y esos ejemplos, mis hermanos, se los doy para que veamos que a través de la historia nosotros no lo hacemos para idolatrar al hombre, pero estoy seguro de que eso anima nuestra fe, de que eso nos ayuda a nosotros a tener ánimo en nuestra fe, porque aprendemos a través de la historia ejemplos. Y eso era lo que estaba pasando con Pablo y los filipenses.
Los hermanos, al ver que el apóstol Pablo estaba preso, pero seguía predicando, eso los animaba a ellos también a seguir adelante, a seguir predicando. La mayoría de los hermanos, alentados por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tal como sucede en pasajes como Hechos, capítulo 4, versículo 29. Hechos 4:29 dice lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es una oración del apóstol Pedro. Lo pongo en contexto. En Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron apresados, porque en el capítulo 3 ellos sanaron a un cojo de nacimiento. Y ellos predicaron y muchas personas vieron el milagro y creyeron en Cristo. Entonces, los sacerdotes, al ver eso, los sacerdotes hablan con los guardianes romanos para que metieran preso al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Pero luego, en ese mismo capítulo 4, a ellos se les dice: si ustedes dejan de predicar, nosotros los dejamos a ustedes libres. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan no se dieron a eso, sino que le dijeron a ellos: hay que hacerle caso primero a Dios antes que a los hombres. A pesar de eso, a ellos los liberan de presos, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y cuando a ellos los liberan, ellos hacen una oración que es donde dicen esto del versículo 29. Ellos dicen: Señor, dale a tu siervo más de nuevo, es decir, más ánimo, más gozo, más gallardía para hablar de tu palabra. Ellos no le dijeron: Señor, por favor, que no nos vuelvan a meter presos, sino que lo que dijeron fue: danos más valentía para seguir predicando. Ellos dijeron en ese versículo: mira sus amenazas, pero danos a nosotros el denuedo para seguir predicando. En ningún momento ellos pidieron ser librados del problema, sino dijeron que ese problema sirviera para que ellos siguieran predicando del Señor. Y continúa el texto diciéndonos: algunos predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros con buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Como les digo, hermanos, el encarcelamiento del apóstol Pablo hizo dos cosas. A uno los animó más, les dio ánimo, les dio gozo de seguir adelante, de seguir con la obra, con valentía, a pesar de las amenazas del Imperio Romano. Y otros lo hacían con malas intenciones. Estaban esas dos reacciones, pero eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, que tiene por título lo siguiente: debemos gozarnos en el avance del Evangelio. Debemos gozarnos en el avance del Evangelio. Versículo 18, nota cómo concluye el apóstol Pablo. Que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Nota cómo el apóstol Pablo concluye con esto. Antes había dicho: uno está predicando de corazón, de buena voluntad. Otros lo están haciendo con mala intención, para añadirme aflicción a mí, por rivalidad o por envidia. Y termina diciendo: ya sea por una cosa o por la otra, Cristo es anunciado y en eso me gozo. Por eso al principio les comenté que la fuente de gozo del apóstol Pablo era que el avance del Evangelio siguiera, que se siguiera predicando. Eso era lo que ellos mantenían. Si tú lees las cartas de Pablo, el apóstol Pablo muy poco hablaba de que quería ser liberado. En esta carta de los Filipenses lo dice, de que tenía fe de que iba a ser liberado. Pero el apóstol Pablo muy poco habla de eso. Él poco habla de que quería ser liberado. Siempre cuando él estaba preso, que fue más de una vez, él se enfocaba era que la iglesia siguiera. Que la iglesia siguiera predicando, que se siguiera hablando del Señor, que la iglesia creciera. Eso era la mente que él tenía. Incluso te comentó algo. La última carta que escribió el apóstol Pablo en su vida
se llama Segunda de Timoteo. Es la última carta que él escribe en su vida, porque estaba preso en Roma y ya le había dado sentencia de muerte. Ya sabía que él iba a morir cuando escribió Segunda de Timoteo. Y en Segunda de Timoteo tú no vas a leer al apóstol Pablo diciendo, ojalá el Señor me saque de aquí, ojalá me libre de la muerte. Él no habla de sufrimiento, él no habla de que está pensando en algo sobre su situación. En toda la segunda carta lo que hace decir a Timoteo, Timoteo, predica, edifica la iglesia, coordina a otros pastores, sigue con la obra. Cuando puedas, tráeme los pergaminos que eran las copias de la palabra de Dios y tráeme algo para abrigarme. Pero al final, en ese segundo Timoteo, él dice, a mí me espera la corona de la vida. He acabado la carrera, he peleado la batalla y me espera la corona de la vida que el Señor ha guardado a todos los que le aman. El enfoque del apóstol Pablo siempre que estaba preso era seguir con la obra del Señor, seguir predicando, seguir expandiendo el evangelio. Y esa era la fuente de su gozo. Por eso al principio les comenté, imagínense en esa situación. Imagínense alguno de nosotros en esa situación. Estoy preso, estoy encadenado a un soldado romano, a una persona con una tremenda armadura, porte, alto, imponente, que puede hacerme daño físicamente a veces que él quiera. ¿Qué pensaría yo en ese momento? Lo más seguro es que yo, como todo ser humano, pensara, ojalá salga rápido de aquí. Y el apóstol no estaba pensando eso. Él lo que estaba pensando era, el evangelio se está expandiendo y eso es lo que a mí me llena de gozo. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. En los versículos que vienen después, que es lo que nos va a predicar el pastor el domingo que viene, el apóstol Pablo dice, ya sea en muerte o en vida, Cristo va a ser glorificado. Y hay uno de los versículos más famosos de la Biblia, la veremos también la próxima semana, donde el apóstol dice en esta misma línea de pensamiento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dice más adelante en este mismo capítulo, porque él entendía eso, hermanos. Él tenía en su corazón una fuente del gozo, y la fuente del gozo de él era que el evangelio fuera proclamado, que el evangelio siguiera difundiéndose, a pesar de que él estuviera preso, porque recuerdo lo que dijo en 2 de Timoteo, el versículo que leí antes, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso era lo que a él lo mantenía. Y nosotros debemos ser como el apóstol Pablo. Nosotros debemos seguir ese mismo ejemplo. Usted y yo debemos alegrar cuando la obra de Dios está creciendo, cuando el evangelio está difundiéndose, cuando más gente está que estaba perdida, ahora vino la salvación, vino a Cristo. Eso tiene que ser para nosotros una alegría. Y no cualquier alegría, debería ser la alegría más grande para nosotros. Que el reino de Dios está creciendo, que se está siguiendo predicando, que más gente conoce del Señor. Eso debería ser para nosotros la mayor fuente de alegría, la mayor fuente de gozo. La semana pasada, cuando estuvimos en la conferencia de la cuestión de los padres y eso, estábamos almorzando con los pastores invitados y una de las esposas de ellos nos comentó al pastor y a mí, nos dijo, cada vez que yo voy a un lugar nuevo, cada vez que yo voy a una iglesia, eso me llena de mucha emoción, porque yo veo cómo el Señor actúa en todos los lugares a los que uno va, como hay cada vez más gente conociendo del Señor. Y los que estábamos ahí presentes nos dimos cuenta que para ella era una alegría tan grande decir eso. Y ese día cuando vino, mis hermanos, había menos gente de la que hay hoy. Había muchas menos personas. Incluso, y a pesar de eso, para ella fue una tremenda alegría ver a pocas personas que había. Porque las personas cuando conocen de verdad al Señor se alegran cuando ven que el evangelio se está difundiendo, que más gente está conociendo del Señor. Eso es para el creyente maduro, eso es una alegría. Saber que el evangelio de Dios está alcanzando cada vez a más personas y eso va a seguir sucediendo. Como lo vimos en el primer punto, eso va a seguir pasando. Así que para nosotros eso debe ser un gozo.
El mayor gozo del creyente debe ser el avance del reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y déjame decirte algo, con esto concluyo. No es malo que tengas aspiraciones personales, pero nuestros propios anhelos de crecimiento no deben ser el centro de nuestra vida, deben ser añadiduras. Lo que nosotros hoy en día tenemos como el mayor tesoro, Cristo le llamó añadidura. Recuerda que Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, y espero no estar fallando en la cita. Cristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. No es malo que tengas aspiraciones, no estoy diciéndote eso. No es malo que tus deseos sean cosas tuyas, para tus hijos, para tu familia, no es malo eso. Lo que debes aprender, lo que debemos aprender como cristianos, es que debemos quitar eso del primer lugar y ponerlo en el segundo. En el primer lugar debe estar Cristo y el avance de su reino. Y cuando nuestra principal fuente de regocijo es el Señor y el avance de su reino, ninguna circunstancia, por más difícil que sea, podrá apagar nuestra fe y perseveraremos hasta el final. Eso es algo práctico y que te va a llenar a ti de esperanza. Y esa es la diferencia cuando tu principal fuente de gozo es Cristo a cuando tu principal fuente de gozo es otra cosa. Porque, por ejemplo, si tu mayor aspiración en la vida es algo económico, ¿qué pasa si no lo consigues? Si no lo consigues, vas a vivir una vida triste, de depresión, de decepción. ¿Qué pasa si la mayor aspiración en tu vida es que tus hijos, tus nietos alcancen ciertas cosas? Si no lo logran, ¿qué puede suceder? También vas a vivir una vida de tristeza, de decepciones, de insatisfacción. Y además de eso, y con esto voy un poco más allá, un poco más profundo, aún consiguiendo todas esas cosas, el ser humano vive en insatisfacción. Porque alcanzando una cosa quiero alcanzar otra, entonces siempre hay una insatisfacción. La única manera de que tú vivas satisfecho, y esto no es nada más para creyentes, sino también para el no cristiano, puede aprender de esto también. La única manera de que tú vivas satisfecho es que tú vengas a Cristo, que tú conozcas a Cristo, que la fuente de tu gozo sea Cristo y el avance del reino de Cristo. Ahí vas a vivir una vida en satisfacción y vas a ser como el apóstol Pablo, en el sentido de que no importa la circunstancia, vas a mantener el gozo. Sin importar la circunstancia, vas a mantener el gozo, porque la fuente de tu gozo es Cristo, es el avance de tu reino, de su reino. Y también con esto, mi hermano, te animo de manera práctica a pensar lo siguiente: ¿qué tanto mi vida está contribuyendo al avance del Evangelio? El apóstol Pablo dijo al principio del texto: lo que me ha pasado ha ayudado al avance del Evangelio. Entonces, tú y yo debemos preguntarnos: ¿qué tanto mi vida está haciendo eso? ¿Cómo mi vida está ayudando a que el Evangelio de Dios siga creciendo? Y para eso no tienes que ser un pastor, no tienes que ser un teólogo, simplemente debes ser un cristiano. Simplemente debes ser alguien que ame a Cristo, que viva una vida de tal manera que las personas vean a Cristo a través de ti. Y que lo que tú hables sea del Señor, de Cristo, de su palabra. Porque como le comenté, hermano, no tienes que ser un pastor, no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un doctor en evangelismo, no tienes que ser nada de eso para ser alguien, que todo eso es bueno, por supuesto, pero no tienes que ser algo de eso para que tu vida ayude a que el Evangelio de Dios siga creciendo. Lo que debes hacer es vivir para Cristo y que las personas vean el testimonio. Y lo que debes hacer es hablar de Cristo a los demás, en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. Habla de Cristo, habla del Señor, habla de quién es el Señor. Y Dios va a usar tu vida para que el Evangelio de Cristo siga creciendo. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Dios, en mis limitaciones humanas como predicador, te pido que tú los hayas ayudado a ellos a comprender el mensaje de hoy. Permite que cada uno de nosotros pueda vivir esta realidad, que nuestra principal fuente de gozo sea
el avance del Evangelio como le pasó a Pablo. Él estaba preso, estaba encadenado, pero mantenía el gozo, porque lo que él más quería en esta vida era que las personas te conocieran a ti, Cristo Jesús. Ayúdame a que también eso sea lo que yo más quiero en la vida, que otra gente te conozca. Que el mayor anhelo de mi vida como cristiano sea que Cristo sea anunciado. Sabemos que hay personas que predican a Cristo con malas intenciones, otros predican a Cristo con buenas intenciones, pero tu verdadero evangelio siempre está siendo predicado. Tu verdadero evangelio siempre está siendo proclamado. Y en esto me gozo y me gozaré, como dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a cobrar ánimo, a mirar cómo tú actúas en otros, a entender, a comprender cómo hay personas que incluso dieron su vida por ti, y que eso me anime a seguir adelante con valentía, a seguir siendo partícipe de la proclamación de tu palabra, de la proclamación de tu evangelio. Y ayuda, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, ayuda, Padre, a que esa persona entienda que la razón por la que te invitamos a la iglesia es por la misma razón que el apóstol Pablo decía que se gozaba. Ayuda a esa persona que entienda que nuestra mayor alegría es que él te conozca o ella te conozca. Nuestra mayor alegría es que cada día más personas conozcan al Señor. Por eso te invitamos, por eso oramos por ti, por eso te predicamos. Porque la mayor fuente de nuestro gozo es que cada vez haya más personas en el reino de Cristo. Y ayuda, Padre, que si alguien no te conoce pueda hoy comprender. No voy a encontrar satisfacción fuera de Cristo. Solo en Cristo encontraré la fuente plena de gozo. Te lo pedimos, oh Dios, en tu santo nombre. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Pueden pasar a compartir. Sigamos orando por el hermano Nelson. Nos vemos el día miércoles, a los que vienen al estudio.